De entre los 63 elementos que forman la tabla periódica, uno destaca por encima de todos: un metal blando, brillante, maleable y dúctil. Su ubicación, el grupo 11 de la tabla periódica. Peso atómico, 79. Un mineral que desde tiempos inmemoriales ha provocado una febril actividad humana encaminada a su localización y extracción. Es el oro. La última fiebre del oro aconteció a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos se produjo una emigración hacia las zonas rurales donde se encontraba el preciado metal. Pero esa fiebre del oro se queda pequeña si la comparamos con la que sucedió 1800 años antes, a 9000 kilómetros del estado de California. Esa es la distancia a la que se encuentra California de Orellán, un pequeño municipio que no llega a los 200 habitantes, pero que hace más de 2000 años fue el epicentro de un terremoto aurífero. Aquí, en las montañas del Bierzo, el Imperio Romano estableció su gran centro de extracción de oro, las médulas. Roberto, ¿dónde se encuentran las médulas? Nos encontramos en el Bierzo, en la provincia de León. En el entorno de las médulas hay dos poblaciones, las médulas y Orellán. Estamos en la parte de Orellán, el mirador de Orellán. Las médulas, lago de Carucedo, a 130 kilómetros de León, a 90 kilómetros de Astorga y a 30 kilómetros de Ponferrada aproximadamente. ¿Y qué son las médulas, además de un bonito paisaje? La mayor mina de oro del Imperio Romano, la mayor mina de oro de la antigüedad, la mayor mina de oro del mundo antiguo. A principios del siglo I, Roma pone en marcha una explotación del noroeste hispano y las médulas es la mina más grande que trabajaron aquí. Esto no es un paisaje natural. Toda la montaña, todo por encima de todo eso, todo lo que vemos, los romanos lo vaciaron para lavar el material y sacar el oro. Las médulas es una inmensa obra de minería. Representa una inmensa organización, un procedimiento, una forma de trabajar, un saber hacer de los romanos. Impresionante. ¿De cuándo a cuándo se sabe que estuvieron aquí? Se sabe cuándo empezaron aproximadamente, inicios del siglo I, pero no está muy claro todavía cuándo terminaron. Pero mínimo 100 años, un siglo. ¿Y por qué los romanos decidieron aquí? Porque aquí encontraron la tierra roja, el material rojo, una gran acumulación de terreno rojo aurífero, donde se dieron cuenta de que había mucho material, mucho oro. Probaban a ver dónde había, donde encontraban que había, explotaban. No hacían las cosas a lo tonto, no lo hacían ellos ni lo hacemos nosotros ahora. ¿Se calcula más o menos cuánta arena, cuánta tierra se pudo mover aquí? Aproximadamente 400 millones de metros cúbicos. Mucha cantidad. Aquí vemos apenas una quinta parte de lo que realmente es la extensión de las médulas. Las médulas es un cuadrado de 4 kilómetros de lado por 4 kilómetros de lado, 16 kilómetros cuadrados aproximadamente. Un gran complejo. ¿Qué supuso para el Imperio Romano? Pues un caudal continuo de oro durante mucho tiempo. ¿Y el oro qué era para los romanos? Moneda, riqueza, poder. Es decir, que las médulas podría explicar el poder que adquirió Roma. Sin duda alguna, las médulas y todo el conjunto de minas que la rodean. ¿Cómo consiguieron este resultado? ¿Cómo desmontaron la montaña? Con el agua. En las médulas el agua era todo, absolutamente todo. Si no hubiese habido agua en las médulas disponible, no se hubiera podido trabajar el yacimiento. Consiguen desmontar la montaña utilizando grandes cantidades de agua. Los romanos eran capaces de meter en las médulas 70 millones de metros cúbicos al año. La función del agua en la minería del oro es fundamental. Si no hay agua, no hay oro. Los romanos conseguían meter los ríos en el yacimiento y ese río era el que realmente trabajaba la mina. Era capaz de cortar la montaña como si fuera un cuchillo, humedecía el terreno y llegaba un momento que el terreno colapsaba. ¡Bum! Se derrumbaba. Plinio nos dice que se derrumbaba con un sonido difícil de imaginar por el hombre. El agua continuaba procesando ese material y se canalizaba hacia las zonas de lavado. El propio peso del oro hacía que quedase retenido y el agua arrastraba los materiales sobrantes y los esparcía por el terreno hasta llenar los valles. Agua. ¿Dónde?
El agua se encuentra lejos, lejos. Los romanos necesitaron construir 600 kilómetros de canales para poder explotar las médulas. Traer agua de hasta 140 kilómetros de distancia. ¿El río más cercano que tenemos aquí cuál sería? El río Cabrera. El río Cabrera se encuentra muy cerquita, pero a 500 metros por debajo de nosotros. Tuvieron que hacer un canal que llegase por encima de las médulas, a cota más alta, hasta encontrar su punto de captación. ¿Sería posible encontrar alguno de esos canales aquí en las médulas o desaparecieron todos? Se encuentran todavía, se encuentran. ¿Vamos a buscarlos? Estamos siguiendo el camino del agua, tal como la metían los romanos por la mina para poder hacer la explotación. Inicialmente, el agua venía por arriba y el agua ha ido erosionando y ha ido cortando el terreno hasta que al final ha quedado este pequeño canalillo. Todo esto se hacía a mano. Aquí no había ningún recurso más que el pico e ir sacando el material para afuera, unos por otros, a mano. Grandes piedras, arcilla, y ahí podemos ver todavía las huellas de los picos. Todo a mano y a la luz de las lucernas. Era un trabajo penoso, verdaderamente penoso, y apenas podían trabajar en cada frente 2 o 3 personas. Pero sin embargo hacían galerías de cientos de metros. ¿Cuál era la clave de una de estas galerías? Tenían que tener la pendiente justa para el agua, para que el agua no erosionase. La galería en principio era estrecha, apenas para que entrasen 2 personas y se pudieran cruzar. No hacía falta más. Al circular el agua, luego en algunos sitios las iba ensanchando. Sin esto no hubieran podido hundir la montaña. Haciendo un entramado de galerías, ellos conseguían abatir la montaña exactamente desde el punto que ellos necesitaban. Técnica y organización. Necesitan hacer la galería y saber dónde vas a salir. Tenían unos conocimientos topográficos que nosotros no alcanzamos a comprenderlo muy bien. Las médulas ocupan 16 kilómetros cuadrados y aquí los romanos movieron una cantidad de tierra superior a la capacidad del embalse leonés de Bárcena. El rojo de la tierra y el verde de los árboles se funden en un abismo producto de la obsesión del hombre por obtener el mineral dorado. Las médulas es el mayor complejo minero jamás creado por el Imperio Romano. La fiebre del oro americana estuvo protagonizada por la llegada de las máquinas de vapor, pero la romana no. El agua era su motor. Pero ¿cómo consiguieron 18 siglos antes mover tales volúmenes de agua? ¿Cómo conseguían que rompiera el terreno? Los romanos debían canalizar el líquido elemento para que su fuerza fuera eficaz. Las crónicas de Plinio hablan de canales de hasta 150 kilómetros de longitud. Una obra de ingeniería que, según las crónicas de Plinio, incluía canales de más de 150 kilómetros de longitud. ¿Es eso posible? ¿O por el contrario una exageración? ¿Tan importante fue esa red de abastecimiento de las médulas? Muy importante. Llegaron a hacer 600 kilómetros de canales como este. 600 kilómetros movieron más de 2 millones de metros cúbicos de roca. Hay 7 canales por la parte del río Cabrera y 2 canales largos por la parte del río Oce. Era una estructura muy importante de 1,30 m de anchura hasta 90 centímetros de pared y cortado en la roca la mayor parte. En este caso está cortado el 100% en la roca. Luego se construye un muro equivalente a esto con un corredor de servicio que permite circular por el canal en caso de avería, para mantenimiento, incluso como vía de comunicación entre los distintos castros y las propias médulas. Probablemente una de las mayores obras de ingeniería hidráulica de la antigüedad, equivalente incluso al abastecimiento de agua a Roma. Roma tenía 700 kilómetros de canales para abastecer la ciudad, ¿no? Aquí tenemos 600 kilómetros. Esa es la importancia que los romanos dieron a las médulas, una obra de una envergadura colosal.
Ahora mismo estamos en el Canal 1, uno de los más importantes. Tiene más de 90 kilómetros y llevaba el agua del río Cabrera directamente a las médulas. El río Cabrera está allí abajo, por lo tanto eso justifica la longitud para poder captar el agua a la cota adecuada. Los canales tenían que tener una pendiente muy ligera, porque si el agua va muy rápido, erosiona y puede desestabilizar las paredes, ¿no? Entonces tenía una pendiente entre 2 y 4 metros cada kilómetro. Les permitía llevar el agua y garantizar la estabilidad del canal. ¿Y merecía la pena tanta inversión de esfuerzo, de tiempo, de trabajo? Mereció la pena porque Roma sacó mucho oro de las médulas, si no, no lo hubiera hecho. ¿Seguimos? Vamos. ¿Por dónde estamos caminando ahora? Caminamos por el Canal 1, uno de los más importantes de la explotación de las médulas. Traía el agua del río Cabrera hasta la altura del actual pueblo de las médulas, más de 90 kilómetros. Tenemos varios túneles en este canal, de hecho es uno de los que más túneles tiene, para evitar las rocas, pero no es un túnel recto, tiene una curva porque atravesar esta roca es muy difícil, entonces aprovechan los puntos más débiles para poder hacer el túnel de una forma más fácil. El agua no iba demasiado rápido, entonces las curvas no influyen prácticamente para nada. ¿Qué solución tomaban para romper la roca? Porque no eran taladros. Agua y fuego. Estos túneles solo se pueden abrir con fuego. Se calienta, se echa agua, al igual que el cuarzo, y estalla. Y deja estas superficies tan características, que son bóvedas, si no, imposible de perforar. Ahorraba trayecto, evitaba el pasar farallones complicados y todo el agua pasaba por aquí. Sabemos que la red era amplia, pero era compleja. Muy compleja, canales muy largos, terrenos muy complicados de atravesar, mucha dificultad con los arroyos cuando había crecidas, por eso construyeron una red de castros todo alrededor donde habitaban los equipos encargados del mantenimiento. ¿Este espacio en el que nos encontramos qué relación tiene con los canales? Este está relacionado con el canal número 1, la base de la explotación de las médulas. Este canal aportaba la mayor cantidad de agua para explotar esa zona. Si este canal dejaba de llevar agua, ellos no podían mover el material y se quedaban sin mina. Tuvieron un problema muy gordo. El arroyo que viene por ahí arriba tenía mucho caudal, entonces el exceso de agua les destruía el canal. Entonces hicieron una presa y el exceso de agua que les podía estropear el canal la metían por aquí. De hecho vemos cómo está perfilado el terreno de la cantidad de agua que tuvo que desviar esta obra para que no estropease el canal que va por debajo. De hecho ahora mismo estamos debajo del canal principal. El perfil de la galería era mucho más reducido, pero con el paso del tiempo el agua arrastraba rocas y fue erosionando y desgastando las paredes, de tal forma que ha ensanchado artificialmente la propia obra minera que hicieron. A 30 kilómetros al sureste de las médulas se encuentra la localidad de Llamas de Cabrera, el lugar donde los investigadores han localizado parte del trazado de la segunda conducción hidráulica más extensa de la antigüedad, y además, un hallazgo que podría cambiar la historia de la búsqueda del oro romana. ¿Fueron las médulas el final de esa primera fiebre del oro? Popularmente las médulas es el único lugar donde se explotó oro aquí en el Bierzo. Popularmente, son las más conocidas, pero hay muchas otras minas. Hay cientos de minas en todo el entorno de las médulas. Por ejemplo, Llamas de Cabrera, recientemente descubierta, pero Llamas de Cabrera es una mina muy especial.
Es el mayor complejo de minería romana subterránea que hay en España. Es muy grande. Toda la montaña que vemos enfrente, toda, absolutamente toda, está trabajada. Tenemos toda red de canales que atraviesa este paraje para ir a las médulas y esta mina la destruye por completo. Le corta el agua a las médulas, en una palabra. Por lo tanto, los romanos sacan oro después de haber parado las médulas. Cambia la historia habitual, la historia clásica, por así decirlo. La historia clásica nos dice que toda la minería en conjunto del noroeste hispano se paraliza por una crisis del imperio, que se paran todas las minas. Tenemos que volver a analizar la historia porque esto demuestra que no es correcto. Vamos, y ya entra a las galerías. Los romanos literalmente arrasaron el Bierzo. Cualquier inversión era poca para conseguir el preciado mineral. Mientras hubiera oro y el agua corriera, seguirían abriendo la montaña. Las médulas son el buque insignia en superficie. Llamas de Cabrera, el máximo exponente bajo la tierra. Un lugar en el que en los últimos 2000 años apenas han entrado un centenar de personas. Esto que tengo en mis manos es precisamente lo que buscaban los romanos en Llamas de Cabrera. Su fiebre era por el cuarzo. Aquí se encontraba el oro. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos ahora mismo a la altura del canal número 4, en la más importante mina de oro romana subterránea que hay en España. Estamos ahora mismo en uno de los filones de oro de Llamas de Cabrera, filones de 40-80 centímetros de anchura. Los romanos ya encontraron originalmente en superficie ese cuarzo y se metieron hacia él. Estamos en una mina subterránea. En las médulas encontramos el oro en las arenas. Las médulas fue un antiguo río, se fosilizó y encontramos ese oro pequeñito. Este es el origen de todo ese oro. Aquí el oro está en la roca, el oro viene del subsuelo y el oro se deposita en los filones de cuarzo. Si los encuentras, puedes ir trabajando sobre ellos, picando y sacando ese material para retirar el oro. Aquí trabajamos en roca directamente. Lo conocieron los romanos y estuvo olvidado hasta el año 2002, que se encontró por casualidad. Casualmente aparecieron los primeros agujeros, la gente del pueblo de Llamas de Cabrera ya los conocía también. Entré por él y empecé a ver que era una mina antigua. Encontramos el mayor complejo de minería romana subterránea que hay en España ahora mismo. Para conocer esto necesitamos entrar en el mundo subterráneo. No hay luz, vamos a entrar como hicieron los mineros romanos hace 2000 años, vamos a entrar con nuestras lámparas y a ver dónde trabajaban ellos. ¿Nos preparamos? Directamente, vamos. Esa piedra está suelta. Pero si te sujetas ahí, podría caer. Pues igual la tocas y te cae. Nos encontramos en una de las galerías de Llamas de Cabrera. Al día de hoy apenas conocemos el 10% del subterráneo de la mina de Llamas de Cabrera, pero tenemos ya cerca de 200 metros de galerías como esta, perfectamente definidas y cartografiadas. Vemos que está ligeramente inclinada porque los estratos están inclinados y los romanos construían este tipo de obras en este yacimiento para comunicar varios filones, ¿no? Tenemos aquí un filón, otro filón, y ellos trazaban una galería para poder acceder a ellos. Y picando, avanzando pequeños trozos día a día, eran capaces de hacer galerías de cierta longitud. Cuando tocan los filones van sacando el material hacia arriba. Aunque nos parezcan unas obras brutas, salvajes y toscas, en realidad están muy bien diseñadas y muy bien definidas. Incluso en algunos sitios hacen cunetas para no mojarse los pies. Estamos ante una mina que se explotó hace 2000 años y que no ha tenido ninguna explotación posterior, por lo tanto es ahora mismo un hecho único a nivel europeo.
Una de las características que nos permite decir que esta mina es romana son los lucernarios, los puntos donde los mineros que picaban estas galerías colocaban las lámparas de aceite para iluminarse. Hacían una pequeña cavidad donde permitiese asentar el vaso de la lámpara y a partir de ahí iluminar el frente. ¿Cómo se sabe que eso no es un agujero natural de la roca? Los agujeros naturales no tienen las huellas de los picos y luego la superficie de aquí es plana por completo. Estamos ahora a 80 metros de profundidad y continúa para abajo la mina. ¿Y cómo accedían hasta este lugar? Picando, tecnología minera idéntica a la que utilizaríamos hoy. ¿Pero qué buscaban exactamente los romanos aquí? El objetivo de los romanos en estas minas era el cuarzo aurífero. Los romanos batearon, encontraron ese oro que los filones de cuarzo habían soltado y fueron directamente a por los filones. Y este cuarzo es el que les proporciona el oro en esta mina. Cuando ellos se encuentran este cuarzo lo tienen que moler, machacar mucho, muy fino y luego en ese material fino batearlo. Es un trabajo muy duro porque el cuarzo prácticamente no es que sea irrompible, pero les exige mucho esfuerzo. ¿Por qué lo hacían siendo un trabajo tan duro? Porque estos filones generalmente son mucho más ricos que los aluviones que ellos encontraban en los ríos. Con pequeñas cantidades de cuarzo obtenías mucho más oro que un río. Nosotros ahora mismo vemos el cuarzo y es lo que ellos nos han dejado. Ellos encontraron masas mucho más ricas, incluso podían encontrar masas de oro con 30, 40 gramos, 100 gramos incluso de oro, que es mucha cantidad. Imagínate el cruce de dos personas con las sacas de material, metiendo madera para adentro. Hace 2000 años tenían estos pequeños detalles técnicos, de tal forma que todo el agua que en época de lluvia venía por el filón de cuarzo, salía por aquí y lo evacuaban al exterior. Eran los ejes principales de la explotación. Metían la galería, llegarían al último filón, irían trabajando hacia afuera. Y los romanos se fueron de aquí. Se marcharon porque las minas tienen una vida. ¿Fue tan brutal la explotación de todo este lugar por parte de los romanos? Brutal, sistemática y exhaustiva. Ellos encontraron todos los recursos de oro que nosotros estamos encontrando actualmente. ¿Cuál podía ser una de esas señales para decir, nos vamos? Pues la prospección que se hace, sacan una parte, lo investigan, ven que no les interesa y a partir de ahí pues lo paran. Ellos buscaban un mineral que se encuentra en ese cuarzo, que es la arsenopirita, que a su vez es la colectora del oro, ¿no? Podemos encontrar algún resto de arsenopirita y este tipo de piedras, donde se aprecia el color plata que tienen, y si lo rompemos vemos perfectamente el brillo que tenía. Esto lo machacaban y después de hacer el proceso de concentración es donde realmente sabían si interesaba o no interesaba sacar el cuarzo este. En este caso no les interesó. Soy un romano y he sacado esto. ¿Qué hago con ello? Hay que molerlo, muy fino, en piedras como esta. Se utilizan para moler piedras a tamaño de pequeños granitos. ¿Por qué señalas esta? Porque esta tiene ya la forma de que ha sido utilizada, está suave, la superficie suave, para machacar mineral en ella. Esto lo colocaríamos aquí. Eso es. Hace 2000 años había una persona con útiles como este que golpeaba el cuarzo y lo machacaba. Ese polvo grueso iba a unos molinos rotativos semejantes a los de grano y ya con un movimiento circular obtenían un polvo semejante a la harina. La llamaban apilascude y esa harina es lo que bateaban.
la primera fiebre del oro cambió para siempre el paisaje del Bierzo. El investigador Roberto Matías ha recorrido durante décadas la comarca leonesa tras las huellas que los romanos dejaron en la búsqueda y explotación de los yacimientos. Las médulas es el icono de aquella obsesión, pero decenas de minas salpican de colores rojizos el horizonte berciano. Cualquier terreno rentable era aprovechado. Cerca de Villafranca del Bierzo, de nuevo el paisaje verde se tiñe de rojo en una imagen similar a la de las médulas, pero 50 kilómetros al norte. Podría ser otro resto de la fiebre del oro romana. Permite este lugar conocer el funcionamiento del resto de médulas. Nos encontramos en las médulas de la Deleitosa, a unos 40-50 kilómetros de las famosas médulas que todo el mundo conoce, un yacimiento también muy grande, tamaño inferior a las médulas. Creemos que fueron contemporáneas de las médulas. Los romanos llegaron y explotaron todos los yacimientos de la zona al mismo tiempo. El terreno es parecido, de hecho tiene un origen casi común con el de las médulas, geológicamente formaba parte del mismo terreno, y aquí también había oro. Los romanos lo vieron y se dedicaron también a hacer lo mismo. Se distingue muy bien el rojo de los terrenos auríferos y allí al fondo la roca madre son areniscas, cuarcitas, pizarras. Allí no había oro que pudieran sacar los romanos de esta forma. El manchón de aluviones fueron cortando con agua, arrollando todo el material para proceder al lavado mucho más abajo. Sí que discriminaban zonas. Por supuesto, sí. No se puede acometer una obra de estas diciendo aquí exploto, aquí no exploto. No. Ellos delimitaban el yacimiento y lo iban trabajando. A lo largo de toda la montaña hay varias zonas de trabajo y algunas se ve que no continuaron. ¿Seguimos buscando la fiebre del oro romana? Sí, vamos a buscarla. A diferencia de las médulas, el tamaño de esta explotación nos permite ver todo el proceso. Aquí estamos en la zona de extracción, el abastecimiento de agua aquí está muy destruido, no se ve apenas, y estas barrancas se las provocaban las galerías por las que entraba el agua que provocaban el derrumbamiento. La masa de lodos iba discurriendo hacia el valle y esa masa de lodo se hacía pasar por los canales de lavado. En esta explotación había dos canales de lavado principales, uno situado en este lado y otro más allí. Por esos dos canales de lavado iba todo el material derrumbado de esta montaña. Era muy importante que hubiese un suministro de agua continuo. Si este proceso lo interrumpimos y el lodo se seca, no hay forma humana de moverlo después. Ahí se recuperaba el oro y todo el resto de escombros se acumulaba en el valle, que es la lengua esa que se formó de todo lo que cayó de aquí, y ya forman un relieve que se mimetiza con el paisaje. Al fondo la Leitosa, ¿no? Al fondo la Leitosa, las médulas de la Leitosa. Desde este punto de vista tenemos una magnífica perspectiva de todo el proceso de lavado. Comienza arriba, el agua mueve todo el material, pasa por los canales de lavado y acaba aquí. Estos son estériles. Toda la montaña que estaba arriba la tiraron al río, llegaron a tapar el río y el río ha ido comiendo la parte sobrante y ha formado el cauce actual. Debajo de la curva del río tenemos todos los cantos sobrantes del proceso de lavado de la minería de oro. Desde aquí hasta donde empiezan las barrancas rojas son todo escombros. El oro se acabó, el imperio desapareció y la naturaleza comenzó a recuperar lo que era suyo. 1900 años después de que los romanos abandonaran el Bierzo, hasta aquí llegó una nueva fiebre del oro. Su resultado, estas montañas de roca.
Elevaciones realizadas con cantos como el que tengo entre mis manos, cantos que durante miles de años han estado bajo las aguas del río Sil. Ellos escondían el valioso mineral. En diciembre de 1908, la compañía Sociedad Española de Explotaciones Auríferas decidió que era el momento de volver a buscar el preciado mineral. Esta vez, la búsqueda no era bajo tierra, sino bajo las aguas de los ríos. Hace 2000 años se fueron los romanos y con ellos la fiebre del oro. No, continuó. Todas las localidades próximas tenían los famosos aureanos. Ellos bateaban las arenas de los ríos en la temporada de verano. Totalmente artesanal, en pequeños bancos de arena del río, recuperaban pequeñas cantidades, pero recuperaban oro. Y después llegó otro momento cumbre. La fiebre del oro con mayúsculas, la que conocemos todos nosotros, mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Hay una campaña internacional de búsqueda de oro por todos los sitios y esta zona no es ajena a ello. Hay grandes empresas que vienen aquí a sacar oro en cantidad y de hecho tenemos una prueba de ello aquí. La zona de estériles de lavado de la draga Sil. La Compañía Española de Exportaciones Auríferas introdujo aquí una draga. Dragaban todo el material del río y del lado del río, lo procesaban en la propia draga y luego los estériles los soltaban por detrás. Y estos son los estériles de esa draga. Procesaban todo el terreno del río de un lado a otro, de un lado a otro y llegaron a sacar hasta 12 kilos de oro, según la documentación. Se trataba de una draga de cangilones de fabricación holandesa, que iba introduciéndose en el terreno, el propio cangilón arrancaba la tierra del fondo, la subía hasta el sistema de procesado y a partir de ahí era como una planta de lavado normal y corriente. Tuvo muchos problemas. Estaba diseñada para unos terrenos y aquí hay unos terrenos diferentes. La draga se enfrentó a piedras grandes. El cangilón traba y la máquina se acaba estropeando. Eso fue una de las causas. Y la otra, una riada. La draga no se podía retirar del agua. Vino una riada y ya tuvo problemas, casi la hundió y a partir de ahí se desmontó. ¿Podríamos encontrar la roca que sí que procesaban? Podemos encontrar restos de lo que procesaban aquí al lado. Esto es lo que se echaba por la parte de atrás de la draga y eso es lo que procesaban en los canales de lavado. El material que se procesaba era mucho más pequeño, de 1 centímetro para abajo, porque el oro no vas a encontrar una pepita de oro gigante. Entonces todo ese material se pasaba por los canales de lavado, que es este de aquí. Es mucho más pequeño, ligero, lo que realmente interesaba al procesado. Hay piedras que son negras. Eso es carbón. Las dragas funcionaban con vapor y el vapor se generaba con el carbón de la zona. ¿Cuántas dragas hubo aquí? La Sil fue la primera. Cuando la Sil paró, se montaron 2 más. Aguas arriba donde estamos ahora. Esta zona vivió la segunda fiebre del oro. Totalmente, con plenitud. Apenas se sabe actualmente eso, pero aquí hubo una fiebre del oro total. Para las gentes de este lugar, aquellas dragas eran monstruos metálicos que escupían vapor y piedras a partes iguales. Aunque se extinguieron hace más de una centuria, Roberto ha conseguido localizar vestigios de su presencia en esta zona de León. Aquí en 1925 hubo una draga funcionando, la última draga que se montó en la provincia de León, próxima a la localidad de Santiago del Molinillo. Durante cerca de 10 años la empresa Dome Corporation, que funciona actualmente como una de las más importantes productoras de oro del mundo, tuvo aquí funcionando una draga lavando todos los aluviones que nos rodean y construyeron esta casa para talleres, almacén y residencia de los ejecutivos. El último resto que nos queda de construcciones o elementos auxiliares. La casa de la draga y los antiguos restos de piedras también se denominan el Pedregal de la Draga. ¿Por qué acabó esa fiebre del oro, esa segunda fiebre del oro? Tuvo lugar la Guerra Civil Española.
Al comienzo de la Guerra Civil, esta empresa retiró todos sus efectivos de aquí por miedo a expolios, vandalismo. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y ya se perdió el interés por toda esta zona. España quedó aislada del mundo, por así decirlo, y se perdió en aquel momento el interés. Solo después, en los años 80, hubo empresas que investigaron en la zona, pero ya las leyes ambientales y todo ese tipo de condicionantes, la propiedad privada, provocó que las empresas no fueran capaces de alcanzar el terreno suficiente para montar instalaciones y entonces se perdió. Dos 2000 años después de que la fiebre del oro comenzara en esta extensa región, los lucernarios han desaparecido de las galerías. 200 años han pasado desde que las calderas de las dragas se apagaron, pero algo unió a ambos momentos, un método ancestral que sirvió a romanos, españoles e ingleses para encontrar el motivo de su codiciosa fiebre, una tecnología que quizá hoy podría confirmar o desmentir la presencia de oro en Castilla y León. Esteban, ¿qué es exactamente el bateo? El bateo es una técnica de prospección para buscar minerales pesados, sobre todo oro. ¿Qué elementos se necesitan para poder realizar una batea? Elementos muy sencillos. Primero, muchas ganas de cavar en la tierra. Se recoge material, se criba, una criba es importante. Así, ¿no? Sí. Sería cribar. ¿Y esto se desecharía? Eso, fuera. El oro es mucho más pequeño que las piedras que pasan por esa malla y después pues el elemento principal sería la batea, un recipiente en el que los minerales pesados trataremos de llevarlos al fondo. Esta, por ejemplo, tiene rifles, que lo que hacen es hacer una pequeña turbulencia cuando el agua pasa y va recogiendo en la parte posterior el oro más pesado. ¿Cómo se sabe si un río puede tener oro y en qué zonas? Nos solemos mover buscando indicios antiguos, minería romana o incluso yacimientos primarios. ¿Por qué se queda en unos sitios y en otros no? El oro está asociado a movimientos rápidos del agua. Aquí en esta zona la curva es hacia la izquierda, entonces el río siempre va a trabajar a aquel lado, se va a llevar los finos y los materiales más pesados los va a ir arrastrando hacia el interior de la curva. Entonces una zona buena pues sería el comienzo de esta lengua de gravas. ¿Y qué es lo que realmente luego aparece en un lugar como este? Pequeñitas lascas. En León el oro es muy fino, muy pequeño, muy movido, muy trabajado, muy machacado por las piedras. ¿Todos los ríos de León son auríferos? Todos no, pero la inmensa mayoría sí, sobre todo la zona occidental, son bastante buenos. Échame la última parada, Roberto. Vamos a cribar el material, para sacar las piedras entonces. Quitamos las piedras para quitarnos trabajo. Y ahora aprovechamos los canales para ir sacando los ligeros, cuarzos, feldespatos, algo de pizarra también hay. Vamos a ir retirando los materiales ligeros. Se pueden ver por encima cómo corre el material, cuarzos, feldespatos, el barro. Y vamos a ir posando los materiales más pesados en el fondo. Los ligeros suben hacia arriba y ahora los arrastramos con el agua. Los vamos lavando, muy suave. Empezaremos a ver ahora minerales negros. Aquí ya se puede ver alguna lasca muy pequeña. Se pueden ver unas pequeñas lascas por aquí. Y este es el proceso que servía para saber si una zona es apta o no apta, ¿no? Buena, exactamente. Date cuenta que aquí es una palada simplemente. Es muy poco material. Si tú encuentras aquí, quiere decir que si mueves grandes cantidades vas a tener una ley bastante alta. Esta batea ha sido floja, pero seguramente que la siguiente será mejor. Manos expertas, pulso firme y una mirada capaz de diseccionar cada centímetro cuadrado que les rodea. Los bateadores son los druidas del siglo XXI. Ellos son los herederos de aquellos misteriosos personajes que buscaron y encontraron el oro del Bierzo. ¿Queda aún algo del precioso mineral? ¿Dejaron las dragas algún material? Esteban, el bateo era el sistema de los romanos.
¿Las dragas qué sistema empleaban? Empleaban un sistema muy parecido al que vamos a ver ahora, que consiste en un cajón en el que se ponía una manta por debajo, bien colocada, que va a ser donde se retenga el oro, y después se le ponen trampas. Finalmente lleva los rifles, famosos rifles, que lo que van a hacer es crear turbulencias para que salgan los finos y se quede depositado el oro en el fondo. Se prepara un dique que tenga la suficiente fuerza para arrastrarnos los materiales, tiene que estar lo más a nivel posible y ya lo tendríamos, ahí estaría. ¿Este sistema tenía algo que ver con el que utilizaban los romanos? Sí, es muy similar. A ver, ahora utilizamos materiales más modernos como hierros y chapas de zinc, aluminio, ligeros para poder andar con ellos, pero los romanos hacían canales muy anchos, de 4 metros de ancho hasta 200 metros de longitud, y ellos utilizaban, para las alfombras utilizarían brezo y como trampas pues cantos rodados, piedras para hacer los saltos, los rifles. Es decir, que estamos hablando que la búsqueda de oro es un sistema que en su esencia no ha evolucionado en 2000 años. No, es un sistema ya inventado, exactamente. Estamos copiando. Hemos traído este material que le hemos cogido de una zona buena. Vamos a lavarlo pasándolo por una corriente de agua rápida con unas pequeñas trampas para que los minerales pesados se depositen en el fondo. Vamos echando poco a poco. El agua lo que hace es crea turbulencias, levanta lo ligero y deposita lo más pesado en el fondo. Es similar al proceso natural de concentración del río. En las piedras son trampas en las que lo ligero va corriendo y se va depositando detrás de las piedras lo más pesado. ¿Cuál es la clave de este sistema? Bueno, la clave pues básicamente es tener una pendiente más o menos de un 8% en la que el agua tenga una fuerza suficiente. ¿Y produce satisfacción el encontrar el oro? Simplemente la gente se le ve en la cara cuando encuentra alguna lasca. Es bonito, en realidad es bonito. Es más bien la magia esa de, seré capaz de encontrarlo, encontraré, cuánta cantidad seré capaz de coger. Estoy limpiando los rifles, por si queda alguna pepita por encima. Y ahora voy a meter el cajón dentro del balde para que no se nos escape nada. Y ahora saco lo más importante, que es la manta. Lo más pesado, lo que más densidad tenga hasta aquí. Aquí dentro tenemos el tesoro. Se puede ver que el color es un poquitín más oscuro porque los minerales pesados son más oscuros y es lo que tenemos ahora mismo aquí. Ahora lo vamos a echar a la batea y acabaremos refinándolo, lavándolo completamente. Para batear tenemos que buscar siempre un sitio que tenga poca corriente, pero que tenga algo de corriente para que te lleve el barro. Sacudimos fuerte para sacarlo más fino, que se vaya todo al fondo, lo pesado, y bateamos. Se hace con suavidad. No se puede tener miedo a que se te escape, normalmente no se escapa, como es mucho más pesado, se va a ir siempre al fondo. Las piedras más claras se van a ir porque son más ligeras. Simplemente llevándose la capa de arenas más superficial, podemos ir viendo como lo que va quedando cada vez es más oscuro. Con mucha delicadeza, porque aquí tenemos ya mucho material, que es el fondo del cajón. El agua es la que se encarga de poner cada cosa en su lugar, por así decirlo. El agua y la gravedad. Por aquí se puede ver ya el oro y los minerales pesados y los más ligeros. Ya prácticamente todo lo que nos queda son minerales pesados, minerales negros, y ahora es cuando vamos a ver pues, el trabajo. Con este sistema que hay del cajón se consigue mucho más, porque se trabaja mucho más rápido, es mucho más el volumen de material movido. Aquí se pueden ver unas piezas bastante grandes y mucho fino. Y esto lo que conseguían es aquellas grandes dragas, ¿no? Exactamente. Pero esto multiplicado por 20 o por 100. Actualmente se ha evolucionado mucho en cuanto al oro que los romanos no podían recuperar, que era oro microscópico, el que no se ve. Ellos no tenían medios para poder extraer ese oro mediante ácidos y mediante cianuros, etc.
Y la capacidad de molienda que tenemos en la actualidad ellos no la tenían. Obviamente los romanos no tenían la capacidad de explotar por debajo del nivel freático. A principios del siglo pasado es cuando las dragas o sistemas de bombeo nos han permitido pues extraer el agua o excavar por debajo del agua. Eso los romanos no tenían esa capacidad, vamos. La tecnología ha permitido llegar a donde los romanos no llegaron y nos dejaron. Exactamente, pero es muy poco lo que nos han dejado, ¿eh? Todo lo que era visible prácticamente lo han tocado todos, lo han visto todo y lo que han dejado es porque no les interesaba. Los ríos, valles y montañas bercianas siguen guardando en su interior miles de secretos en forma de pequeñas lascas. Aquí, el ser humano ha plasmado su obsesión por enriquecerse a cualquier precio. A pesar de ello, la naturaleza se guarda un as en la manga, y cada gota de agua, cada piedra, cada puñado de arena puede esconder un verdadero tesoro: el oro.